Mis queridos hermanos, tenemos una gran necesidad en estos tiempos de ver un avivamiento real. ¿Cuántos creemos que de verdad necesitamos avivamiento en estos tiempos? Avivamiento espiritual entre los cristianos en la iglesia de Cristo. Bueno, algunos le llaman fuego de Dios, otros le llaman la presencia de Dios manifestada. Pero es un avivamiento espiritual lo que estamos realmente necesitando. La necesidad más grande que la iglesia tiene en estos días, en estos tiempos, que es el tiempo en que Dios nos ha dado a nosotros para estar y vivir, es de ver un verdadero avivamiento espiritual dentro de ella. No podemos esperar un avivamiento fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Por allí tiene que empezar en la vida de los creyentes. Y la razón es muy sencilla, porque el mundo no va a producir avivamiento, porque el avivamiento es un fuego de Dios que lo da Él, no lo puede dar ningún hombre, ni tan siquiera un predicador, ni un evangelista, ni un cantante, ni una experiencia quizás de retiro, ni un culto especial, aunque Dios use esos medios. Todas estas cosas pueden ser medios que Dios usa para traer los avivamientos. Pero el avivamiento realmente lo produce Dios dentro del corazón del hombre y de la mujer que pone su fe en Él y viene a Él con humildad. Cuando Moisés vio aquella zarza, ¿recuerdan la zarza que ardía y no se consumía? Bueno, mis queridos hermanos, la razón no era el profeta, ni era tan siquiera la tierra, ni era la zarza, era la presencia misma de Dios allí, en aquel lugar. Es decir, estaba allí revelándose Dios ante Moisés. Hermanos, cuando Dios envía su fuego, es Él el que lo produce. Es algo real porque Él lo produce. Él es quien lo produce dentro del hombre. Él no necesita que usted y yo lo produzcamos. Nosotros no lo podemos producir. Él lo hace. Él lo que necesita es que usted y yo nos humillemos delante de Él y busquemos verdaderamente su rostro. Y mis queridos hermanos, de parte del hombre, usted y yo tenemos que desearlo. Por eso yo preguntaba si necesitamos, pero la pregunta también, ¿usted lo desea? ¿Lo desea para usted, para su iglesia, para su hogar, para su familia, para el pueblo de Dios? Tenemos que desearlo, pero desearlo profundamente. ¿Cuánto lo deseas en esta mañana, ese avivamiento que sea real en tu vida? Y pedirlo, ¿no? Podemos pedirlo. Salomón deseaba un avivamiento. El templo había sido construido y ahora comienza a orar, no por las paredes y el templo construido, sino por aquel pueblo que debía adorar a Dios. Y dice la palabra que él oró, pero también el pueblo se prosternó, es decir, se postraron junto con él y adoraron a Dios y alabaron al Señor. Bueno, quiera Dios que así sea, aquí en Renacer, entre nosotros. Que no quede uno que no tenga esa intensidad, ese deseo de un avivamiento real, espiritual, en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra iglesia. Cuando entra, mis queridos hermanos, ese avivamiento, yo les puedo decir a ustedes por seguro que las cosas no son iguales. En el sentido espiritual, en el sentido interno, no son iguales los servicios del Señor. No porque haya profesionalismo musical, ni porque hayan remodelaciones en el templo, ni cambio de estilo de culto, sino porque verdaderamente hay una expectativa diferente. Deseamos ver la gloria de Dios. Venimos aquí porque queremos encontrarnos con el Señor y queremos tener una relación personal con el Señor. Estas cosas, hermanos, no dependen del carisma humana. La gente puede querer producir un avivamiento llamando la atención a la gente con la carisma humana. Y esto no depende de esto, no depende de estilo de adoración ni de música, sino depende del corazón del hombre ante Dios, el hombre que adora a Dios
Así que la gente entonces tiene un sentido de lo que es adorar. Adorar en espíritu y en verdad. ¿No dice así que debemos de adorar la Biblia en espíritu y en verdad? O sea, cuando esto es así hay reverencia, hermanos, hay regocijo en la iglesia, hay alabanza, hay hambre y hay sed por la palabra de Dios. ¿Y saben algo que yo creo que es quizás la evidencia más grande que hay para un avivamiento? Es arrepentimiento. ¿Escuchó bien esto? Palabra que casi no se menciona hoy en día. Cambios, transformación espiritual. Es decir, si nosotros no somos bendecidos así por Dios, no hay un verdadero avivamiento. Y como familia lo necesitamos, como creyentes lo necesitamos, como iglesia lo necesitamos. Y hermanos, cuando no hay avivamiento, es porque hay algún estorbo. Piense bien. Es porque hay algo que está estorbando en nuestra vida espiritual. Y esto tiene su nombre, bíblicamente, aunque no nos gusta la palabra, se llama pecado. Es decir, alguna desobediencia, algún alejamiento a Dios, alguna falta de compromiso con Dios. Hay algo que está siendo un estorbo a ese corazón entregado completamente a Jesucristo, a ese corazón sometido a la voluntad de Dios, esa persona que tiene un compromiso realmente con Dios. Algo falta y por lo tanto necesitamos un avivamiento. Y digo esto, hermano, porque cualquier forma de apatía espiritual o desobediencia a la palabra de Dios, pues es el resultado de algún pecado. Es decir, hay avivamiento, los servicios son diferentes. ¿Por qué? Porque la actitud de la gente es diferente. La manera en que la gente está adorando es diferente. La manera en que la gente está escuchando la palabra de Dios es diferente. Los servicios estarán llenos. Fíjense, no de lágrimas ni de emoción, sino más que nada de obediencia a Dios y un verdadero arrepentimiento. Aunque esto incluya las lágrimas, incluya las emociones, pero no son las emociones ni son las lágrimas, es lo que hay antes que eso. Cuando hay avivamiento, mis queridos hermanos, desciende del cielo la santificación de Dios en nuestra vida personal, como fuego. Consume el Señor con ese avivamiento, con ese fuego, nuestra corrupción, nuestras escogias, porque es como presentar delante de Él el holocausto de nuestra vida y Él quema con fuego aquella ofrenda. Y es así delante del Señor. Ahora, hoy, hermanos, y esto viene desde hace mucho tiempo, vemos que hoy se confunde avivamiento con excitación y con emoción y júbilo. Se confunde mucho. Es decir, la excitación y la emoción se puede tener sin avivamiento espiritual. La gente puede emocionarse y no necesitan para eso un avivamiento, lo pueden hacer en la carne. Y mucha gente busca este éxtasis en las iglesias, así como otras gentes o gente en el mundo la buscan en los conciertos mundanos. Queridos hermanos, esto no es avivamiento. Y a mí me parece que el diablo ha sabido engañar a mucha gente hoy en día que busquen de manera superficial ese avivamiento en las iglesias, de acuerdo a lo que se ve, de acuerdo a lo que ellos oyen, pero no de acuerdo a lo que el Señor está haciendo realmente. Y hermanos, el avivamiento es un cambio de corazón, es una entrega al Señor. Cuando estamos así hay poder de Dios. Y tampoco el avivamiento no es simplemente ver a mucha gente, ¿no? Siempre nos anima a ver a gente, pero ¿saben qué? El avivamiento no depende de esto. Hay gente que les gusta ver eso y si ven mucha gente ya automáticamente piensan que la cosa está buena, la cosa está maravillosa, que hay avivamiento. Y hermano, miren, el verdadero avivamiento no es ver mucha gente, sino es ver la gente que está entregadas al Señor, tomar el lugar que deben tomar en el reino de Dios. Ese es el verdadero avivamiento y es ver a la gente
vivir en victoria espiritual, abundar en el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Allí está el verdadero avivamiento. Yo quiero que en primer lugar consideremos en esta mañana el contexto que tenemos aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, ¿no? Pero vamos a ver todo el contexto de esto, porque nosotros vemos en este pasaje que se describe lo que es el avivamiento, y más que esto, estamos viendo, es decir, se describe lo que es el avivamiento, pero más bien se ve como que es la gloria de Dios que viene hacia nosotros. Salomón estaba dedicando el templo a Dios. El templo estaba construido. Y él da una oración en el capítulo anterior, es una oración de dedicación. Y entonces ora, pero no tiene nada que ver con el templo en sí, sino con lo que van a hacer en el templo como creyentes, como adoradores a Dios. Miren, Salomón sabía muy bien que Dios no podía ser contenido allí en ese edificio. Error que muchos de los judíos cometieron y muchos cometen todavía, porque piensan que la presencia de Dios solo está en el templo, ¿no? Y miren, qué interesante, porque él en su hablar con Dios, miren cómo él lo dice: mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Claro, habita con el hombre en la tierra, en su corazón, pero dice: he aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que he edificado. Es decir, nuestro Dios es tan infinito, tan inmenso, que los cielos de los cielos, yo supongo que es el tercer cielo, ¿no? No lo podían contener. Y a la que no le podemos añadir ni un poquito de felicidad, Él lo tiene todo y está sobre todas las cosas. Dios es un ser completo. Y así como Él rebasa todas las esferas y todas las fronteras del universo, mis queridos hermanos, y también supera todas las alabanzas de todos los seres creados, nuestro Dios no puede ser contenido, pero a la vez Él puede estar en el corazón de un hombre y una mujer. Y es allí donde Salomón ve esta grandeza. Un Dios tan grande, pero que un Dios que puede habitar en el corazón del hombre. Bueno, hermanos, por esta razón Salomón sabía que Dios quería morar en el corazón del hombre y la mujer. Y nosotros tenemos un pasaje en el Nuevo Testamento que nos habla de esto precisamente, de lo que sucede dentro de los que somos creyentes, verdaderos creyentes en Cristo. Dice: vosotros sois, ¿qué, hermanos? Templo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Si no es que Dios mismo, morando en la persona, allí está la presencia de Dios. Lo que hacemos muchas veces con la manera en que vivimos la vida cristiana, entristecemos al Espíritu de Dios y no hay el gozo, no hay la libertad que quisiéramos ver en nuestra vida. Pero acuérdense que siempre es porque hay algo que estorba, y es allí la razón por qué es tan importante el arrepentimiento para que haya avivamiento. Hermano, miren, cuando Salomón terminó de orar, ¿qué sucedió? Dice la palabra realmente, literalmente, que bajó el fuego. Miren, Segunda de Crónicas 7:1, que dice: cuando Salomón acabó de orar, qué maravilloso que terminemos la oración y allí mismo esté la respuesta. A veces no es así, ¿verdad? A veces no es así, hay que orar muchas veces, hay que ser persistente. Pero el Señor responde. Cuando Salomón acabó de orar, dice que descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas. ¿Y qué pasó, hermanos? Y la gloria de Jehová llenó la casa. Oró y después descendió fuego del cielo. Fuego, mis queridos hermanos, en la Biblia es un símbolo de la presencia de Dios, de la gloria de Dios y de la aprobación de Dios y de la presencia de Dios en medio nuestro. Saben que en el Antiguo Testamento en muchas ocasiones Dios se manifestó su presencia por medio de fuego. No siempre fue así, pero es decir, en ciertas ocasiones usó el fuego. Y Dios no lo hace así ahora, pero hay forma en que Él manifiesta
a través de los cambios que Él hace en nuestra vida. Pero fíjense, por ejemplo, quiero darle algunos ejemplos, ¿no? En la aceptación de Moisés dice la palabra, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto. ¡Wow! Tremendo eso. Y cuando Gedeón también dice la palabra que subió fuego de la peña, en este caso no descendió, sino que subió, salió desde las rocas, salió fuego. Y cuando David, dice en Crónicas que invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar. ¡Wow! ¿Qué les parece, hermanos? Tremendo, ¿no? Cuando vino el Espíritu Santo también hubo fuego. No vamos a leer toda esa parte, pues es muy larga, pero dice los primeros 2 versículos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa de donde estaban sentados. Bueno, si ustedes siguen leyendo, van a ver que luego vino un fuego por el Espíritu Santo repartiendo lengua para que predicasen en el idioma de las demás personas o naciones. Esto fue extraordinario. Pero antes de esto, ¿qué es lo que estaban haciendo aquellos hermanos? ¿Qué estaban haciendo? Si leemos anterior, dice la palabra, todos perseveraban unánimes ¿en qué? En oración y ruego. Hay que orar, hay que perseverar en la oración. El Espíritu Santo no bajó hasta que esto no ocurrió. Y esto nos debe enseñar a nosotros que si queremos un avivamiento, y primero dijimos que hay que de verdad quererlo, hay que de verdad desearlo, y luego de esto tenemos que unirnos en oración y pedírselo a Dios. En Hechos 16, 25 al 26 nos dice la palabra, pero a medianoche orando Pablo y Silas, y se cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Primero quiero decirle que ellos lo habían sido metidos ahí en la cárcel por predicar el Evangelio, pero dice ahí, y los presos los oían. ¿Por qué dice esto? Porque a ellos, específicamente a Pablo y a Silas, lo metieron en un calabozo bien adentro, y dice que aún así los presos los oían. Esto fue una petición especial, que lo aseguraran bien. Y dice la palabra a continuación, dice que entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Si ustedes leen la historia, le habían puesto cadenas hasta en los pies, le habían asegurado las manos, los pies, el hombre no se podía mover. Es decir, estaban bien asegurados. Y miren cómo Dios se manifestó, pero él estaba orando y luego de la oración estaban alabando al Señor en medio de toda esa dificultad. Y muchos creyentes cuando les cae arriba un problemita se alejan, se apartan, se enfrían. El cristiano en medio de las pruebas más se acerca al Señor en oración y más busca de la gloria de Dios. La Biblia nos dice que la oración del justo puede ¿cuánto? Puede mucho. O sea, no sabemos hasta dónde llega ese mucho, según la necesidad. Cuando su pueblo se une en oración buscando a Dios, Dios se manifiesta. Dios no nos falla, porque Él quiere manifestarse en nuestra vida. Él quiere traer avivamiento. Los cimientos de tu vida serán sacudidos, así como los de la iglesia, así como los de tu familia. Dios abrirá las puertas que tú no puedes abrir. Él solamente lo puede hacer, porque Él quiere hacerlo a través de un avivamiento. Ahora, el problema es que algunos, es decir, no entienden que hay verdadero poder, necesidad y poder en la oración. Muchos realmente no creen que hay ese poder y esa necesidad, y otros pues no sienten el deseo de orar. Y esa es la razón por qué necesitamos avivamiento, porque hay todo este tipo de situación. Necesitamos que haya hambre, haya sed por la palabra de Dios.
Cuando hay hambre y sed por la palabra de Dios, hermano, la gente está atenta a ella, sea que lo estén leyendo, sea que la estén recordando en su mente, sea que la estén predicando, sea que la estén enseñando en una clase. La palabra se hace viva y se hace eficaz en ese corazón. El problema es que muchos están en una apatía espiritual hoy en día. Y lo que buscan es lo superficial, los mensajes superficiales que no les tocan al corazón y le hacen un llamado al arrepentimiento, que nos hace ver esa falta, esa necesidad que nosotros tenemos. Mis queridos hermanos, tenemos que perseverar en buscar con humildad ese avivamiento para que el Señor nos revele todas esas áreas de nuestra vida que debemos cambiar. Bueno, algunos estamos como estamos porque creemos que no necesitamos orar. Algunos estamos como estamos porque creemos que el problema no es tan grave. ¿Saben? Cuando no le damos importancia a un problema, no lo arreglamos. ¿No es así? Lo dejamos ahí. A veces hay un problema en la casa con algo. La esposa es la que viene y dice, oye, eso hay que arreglarlo. Y dice, eso no es nada, lo dejamos para luego. Y cuando viene a ver, la cosa se pone peor, entonces hay que correr a arreglarlo. Hermanos, lo primero es reconocer la necesidad que tenemos. Miren, solo hay que mirar al mundo alrededor nuestro. Un poquito. No, yo no diría que estemos siempre con el periódico en la mano, eso es enfermarse. Pero hay que mirar un poco al mundo alrededor nada más para que nosotros veamos cómo está en las familias. Y si decimos las familias, las iglesias también, mis queridos hermanos. Porque miren, uno de los problemas que hay grandes en las iglesias, aún nuestras, es el problema de algunas falsas doctrinas y otras son doctrinas superficiales y sin saberlo están engañando a la gente y no ayudándoles realmente espiritualmente. Miren, yo no hace tanto tiempo atrás estuve en una reunión de varias iglesias, de muchas iglesias que estaban allí, había un predicador supuestamente de los nuestros, ¿no? Pero miren, todo el mensaje fue de que necesitamos paciencia y la paciencia la podemos pedírsela a Dios. A mí me dio mucha tristeza eso, porque miren, ahí hubo muchos chistes y muchos aplausos, muchas risas. Y yo lo que vi fue a un predicador engañando a la gente. Qué triste, porque la palabra de Dios nos dice algunas cosas que podemos pedirle a Dios. Usted puede pedirle a Dios sabiduría, dice la Biblia, que la pide. Pero hay cosas que ya usted tiene que entender que si usted es cristiano ya usted las tiene. La palabra de Dios nos dice muy claramente que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces lo que él tenía que enfocarse era en decirle a los cristianos que estaban allí que si no tienen el amor, la paciencia o la fe suficiente, es porque hay algún estorbo. Y hay que ver cuál es ese estorbo. Y hay que quitarlo de nuestra vida. Y hay que arrepentirse de ese estorbo. Y yo me sentí triste porque lo que vi fue que engañaron a la gente, queridos hermanos. Sí, hermanos, hay que orar por un avivamiento porque hay falsas doctrinas y falsas enseñanzas por todos lados. Yo me horrorizo cuando empiezo a mirar estos mensajitos que la gente se mandan por aquí, por allá, por Facebook, por WhatsApp. Me erizo. Porque, miren, cuando nos dedicamos de verdad a la sana doctrina, empezamos a ver con más discernimiento aquellas falsedades que están, aunque estén muy sutilmente, las vemos. Yo les digo, hermanos, que sí tenemos que orar. Miren, otro de los problemas que estamos viendo es esa excesividad de susceptibilidad. La gente es demasiado susceptible como resultado de tantos mensajes superficiales. La gente por cualquier cosa se ofenden, se hieren. Ese no es más que el ego. Cuando la vida se trata del yo, cualquier cosa nos ofende, hermanos. Pero aquel que está ocupado en servir a Dios con la mirada en Cristo, sirviendo a los demás, viendo cómo puedo hacer por los demás, no tiene tiempo para estar con toda esa bobería. ¿Y saben qué? Cuando lleguemos al cielo, el Señor nunca nos va a preguntar, bueno, ¿cómo te trataron la gente? ¿Te saludaron? ¿Te llamaron?
Él nunca le va a interesar eso. Si a usted le interesa, acuérdese que a Dios no le interesa. Lo que a él le interesa es lo que tú vas a hacer por la gente, por los demás, sirviéndole, amándole, dando todo lo que usted pueda dar. Mis queridos hermanos, sí necesitamos avivamiento, hay mucha necesidad por avivamiento y la lista sería tan larga que no tendríamos tiempo de decir las razones por qué tenemos que mirar a Dios y buscar un avivamiento. Pero el pueblo de Dios es un instrumento importante en la tierra, aquí en este mundo, para ser fuente de bendición a otros. Y eso no lo produce ninguna organización, eso no es exclusivo de ninguna iglesia, eso lo produce los mismos creyentes en su relación con Dios. Dios lo produce en los creyentes, mejor dicho. Miren, si tenemos carga, si tenemos problemas, vamos a llevárselo a Dios, pero vamos a dejarlo allí, en la presencia de Dios. Miren, el Salmo 55, 22 dice: echa sobre Jehová, ¿qué cosa, hermanos? Tu carga, y Él te sustentará. ¿Cuántos dicen amén ahí? No dejará para siempre caído al justo. ¿Oyó eso, hermano? Ahora, hay gente que van al Señor a poner sus cargas y cuando terminan de orar se las vuelven a llevar con ellos. Eso no es nada diferente a que yo vaya al tanque grande principal de basura de mi casa y vaya con el saco a botarla. Abro la tapa, la miro y regreso con toda la basura dentro de la casa. Parece tonto eso, ¿no? Bueno, pero miren, déjenme decirles, muchos son así en la oración. Nunca están bien, siempre están deprimidos, siempre están... ¿Por qué? Porque no ponen sus cargas donde tienen que ponerlas. Hermanos, cuando se la dejamos al Señor, estamos confiados, estamos tranquilos, estamos seguros en el Señor. La oración es hablar con Dios, pero también es depender de Él y confiar en Él, mis queridos hermanos. Así que cuando oremos de verdad y comencemos a dedicarnos más a la oración, así como Salomón vio esa gloria a Dios, nosotros vamos a ver también la diferencia. Dios quiere manifestarse, mis queridos hermanos, pero no podrá haber fuego sin avivamiento. Así que busquemos esa bendición de Dios. Dice la palabra de Dios a continuación, fíjense que estamos viendo que consumió, si ustedes van al versículo 1, capítulo 7, consumió el holocausto y las víctimas. Es decir, que después de aquella oración, ese fuego del cielo quemó allí todas aquellas bestias que habían puesto, que iban a ser sacrificadas. Miren, esto nos dice a nosotros tres cositas que les quiero decir rápido, que, bueno, están puestas acá en la pantalla y no me había dado cuenta que ustedes tienen ahí, pero lo pueden ver. Y esto se relaciona con la obra de Cristo, lo que Cristo vino a hacer precisamente. Primero es expiar nuestros pecados. Esto tiene que ver con nuestras ofensas a Dios, nuestro pecado. Él los cubre, Él nos limpia. Pero también la propiciación, que tiene que ver con aplacar la ira de Dios, es satisfacer la ira de Dios. La gente no siente temor y no están pensando que aquí no estamos nosotros, no nos hicimos a nosotros mismos. Usted no decidió cuándo nacer ni nacer. Usted vino a este mundo, abrió los ojos porque hubo un creador que lo hizo a usted. Y ese Dios algún día va a reclamar y va a pedir de nuestra alma qué hicimos realmente en relación con Él. Y luego, por supuesto, el Señor busca en estas dos primeras cosas que hemos dicho, que nos acerquemos a Él. Esta es la consagración. Dios no quiere que nos alejemos de Él, al contrario, que nos acerquemos a Él. Y quiero añadir algo aquí, mis queridos hermanos. No hay tal cosa como acercarse a Dios y no a la iglesia de Dios. Yo quiero que ustedes siempre tengan en mente que Jesucristo dio su vida por la iglesia, por su pueblo. Esa es la Biblia dice que ese es su cuerpo. No podemos separar la cabeza del cuerpo.
tenemos que estar unidos en la iglesia, a menos que usted esté muy enfermo, a menos que usted físicamente esté incapacitado, y todas estas cosas las entendemos. Pero cuando hay posibilidad, y como he oído y visto hermanos con todos sus achaques y con todos sus dolores, allí están en la presencia del Señor. Los otros días hablando con mi mamá, me quedé como siempre admirado de cómo ella es tan fiel al Señor, con 82 años. Con tantos achaques, dolores, artritis, los dedos todos ya jorobados, con las rodillas que no puede con ella, y allí está dando clase en la escuela dominical. ¿Qué les parece? Eso es serle fiel a Dios. Eso es poner en primer lugar al Señor sobre todas las cosas, mis queridos hermanos. Pero esto no quedará sin fruto, mis queridos hermanos. No es en vano lo que hacemos para servir al Señor. Hay alguien que cree que es en vano servir al Señor. Nunca lo será. Nada que hagamos para la gloria del Señor será en vano. Él lo tiene en cuenta y habrá recompensa en los cielos. Bueno, ¿cuántos queremos aquí que Dios derrame un avivamiento en nuestra iglesia? ¿Cuántos queremos? Gloria al Señor, amén, gloria a Dios por ese deseo que es muy importante, pero tenemos también que movernos hacia ese avivamiento. Dice la palabra del Señor: si mi pueblo se humillare, y buscare mi rostro y orare, y se convirtiere. Esta es la parte de Segunda de Crónicas 7:14, ¿verdad? La primera parte. Es decir, hay que humillarse delante del Señor, hay que buscar el rostro de Dios, hay que orar y hay que convertirse, es decir, el arrepentimiento. Y entonces vamos a ver lo próximo, que es la gloria de Jehová que llena nuestra casa, la iglesia, dentro de nosotros que somos templo del Espíritu Santo. Quiero leerles también Romanos 12:1. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Fíjense, Salomón puso allí aquellos sacrificios, aquellos animales, aquellos holocaustos, pero aquí se nos dice que ahora es nosotros mismos. Dice: presentéis como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué les parece, hermano? Es usted el que debe venir hoy, en esta mañana. Todos tenemos que venir como el sacrificio vivo delante de Dios y decir: aquí estoy, Señor, para entregarte mi vida, para entregarte todo lo que soy, para que tú hagas conmigo, Señor, lo que tú quieres hacer. Yo estoy aquí, Señor, para servirte, para obedecerte, para adorarte, para amarte, para ser tu siervo, Señor. Esa debe ser nuestra actitud en esta mañana, mis queridos hermanos, venir ante el altar de Dios. ¿Saben qué pasó? Una de las cosas que ocurrió, dice aquí la palabra del Señor en el capítulo 7, versículo 2, que no podían entrar los sacerdotes a la casa de Jehová. Tan poderosa y grande era aquella gloria de Dios que no se atrevían de entrar sin antes ponerse a bien con Dios, sin antes purificarse. ¿Saben lo que hace, mis queridos hermanos, la gloria de Dios? El fuego de Dios, queridos hermanos, es un fuego consumidor. Dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, dice la Biblia. El sacerdote tenía que estar limpio, purificado delante de Dios. Y esto es lo que ocurría, ¿no? Que no podía, si entraba con pecados en su vida, sin arrepentimiento, moría instantáneamente. Miren si la cosa era en serio. Lo que esto quiere decir es que para que haya un avivamiento, Dios tiene que quemar todas nuestras perversidades, todas nuestras faltas, debilidades, pecados, desobediencia, etc. Dios las tiene que quemar todas y hay avivamiento en la casa del Señor. Así que, hermanos, el fuego de Dios es primeramente fuego consumidor, y cuando Dios ministra, cuando Dios se manifiesta, mis queridos hermanos, no hay lugar para el yo del ego, no hay lugar para el yo del ego. Cuando Dios llamó a Moisés, como ya mencionamos, ante aquella zarza que ardía y no se consumía, dice que Dios le dijo a Moisés: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas
santo es, santo es. Dios estaba allí purificando a Moisés, lo estaba limpiando de todo pecado. Y Dios hace esto a través de Jesucristo. Y en esta mañana Dios quiere limpiarnos, purificarnos, pero tenemos que venir ante su presencia con arrepentimiento. El sentido es el mismo, porque nos ensuciamos al caminar en este mundo con las impurezas de pensamientos, de actitudes, de apatía espiritual. Necesitamos estar limpios. Por lo tanto, lo primero que vemos es humillarnos delante de Dios para ser purificados. Y finalmente, y más breve aún, mis queridos hermanos, ¿cómo sabemos cuando ha llegado ese avivamiento? ¿Cómo lo sabemos que ha llegado el avivamiento? Bueno, primero que nada hay humildad. Hay humildad. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, dice que se postraron sobre sus rostros en el pavimento. Es decir, se humillaron. ¿Estás dispuesto a humillarte? ¿Estás dispuesto a dejar aquello que quizás te gusta? ¿Estás dispuesto a tomar una decisión por Jesucristo en esta mañana y de humillarte delante de Él? Dice 2 de Crónicas 7:14, comienza así: si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, para que Dios traiga esa bendición. Lo primero es humillarnos delante del Señor, y luego lo segundo es la adoración. Había adoración, dice, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron a Dios. Y también hay alabanza, dice que alabaron a Jehová el Señor. Bueno, habían tenido una revelación de Dios, habían sentido la presencia de Dios. Y como vemos en 2 de Crónicas 7:14, mis queridos hermanos, Dios responde. ¿Cómo va a responder Dios si hacemos esto, si nos humillamos delante de Él? Oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No queremos esto, hermanos, que Dios escuche nuestras oraciones, que Dios perdone nuestros pecados y que sane todo lo que está enfermo. Si queremos esto, necesitamos el avivamiento de Dios. El mundo no va a resolver eso, los gobiernos no van a resolver eso. Ningún sistema del hombre en este mundo va a resolver estas cosas. Solamente Dios con un avivamiento. En 2 de Crónicas 7:3 terminaron alabando al Señor. Terminaron dando gloria al Señor porque Dios es un Dios bueno, un Dios de misericordia. Decían así porque Él es bueno. ¿Y su misericordia es para cuándo? Para siempre. Su misericordia no es para un día, es para siempre. Y entonces ocurrió otra cosa interesante. Los sacerdotes comenzaron a funcionar en sus ministerios, a trabajar. Había libertad. Y eso es lo que trae ese avivamiento, una libertad en servir al Señor. Miren, 2 de Corintios, en el Nuevo Testamento, 2 de Corintios 3, como dice la palabra, porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Fíjense, dice que es ahora como por espejo, no estamos allí todavía, pero aún así por espejo vemos la transformación, vemos la gloria del Señor manifestada en nuestra vida. Hermanos, quiero terminar con el 2 de Crónicas 7:14. Y quisiera que ustedes lo leyeran conmigo. Este es el texto, para mí es el texto más preciso, conciso y preciso, que habla de un verdadero avivamiento en toda la Biblia. Dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré la tierra. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. La pregunta es, ¿quieres ese avivamiento? ¿Quieres esa bendición para ti, para tu iglesia, para tu familia, para los que te rodean? ¿Quieres que Dios verdaderamente traiga las conversiones que deberían de venir? Hermanos, necesitamos
un avivamiento. Que el Señor los bendiga a todos.